Probablemente has oído hablar de Pavlov y de sus famosos experimentos con perros, pero ¿quién era y cuál fue su contribución a la psicología? Nacido en 1849 en Rusia Central, se esperaba que siguiera los pasos de su padre y se convirtiera en sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero, inspirado por la lectura de Darwin, huyó del seminario de su localidad y se fue a estudiar química y física a San Petersburgo. En la universidad, Pavlov se apasionó con la fisiología y trabajó en los laboratorios de varios eminentes profesores. Con el tiempo llegó a ser famoso por su trabajo como especialista en la digestión y en el sistema nervioso. Como fisiólogo, Pavlov no tenía en alta estima la nueva ciencia de la psicología, pero fue este trabajo lo que le condujo a las intuiciones sobre el condicionamiento o el modo en que los animales, incluyendo a los humanos, desarrollan nuevos reflejos para responder a su entorno. Reflejos condicionados, una investigación de la actividad fisiológica del córtex cerebral, traducido del ruso, es una colección de conferencias impartidas por Pavlov en la Academia Médica Militar de San Petersburgo en 1924. Con gran cantidad de detalles, resumió los 25 años de investigación realizada por su equipo, algo que finalmente le reportó un premio Nobel. Aquí analizaremos lo que Pavlov descubrió realmente y sus implicaciones para la psicología humana. Los animales como máquinas. Pavlov comenzó reflejos condicionados, observando la falta de conocimiento sobre el cerebro existente en aquella época. Lamentaba que el cerebro se hubiera convertido en el dominio de la psicología, cuando debería haber estado reservado a los fisiólogos que podrían determinar los hechos acerca de su física y su química. Rindió tributo al filósofo René Descartes, quien 3 siglos antes había descrito los animales como máquinas que reaccionaban, de manera predecible, según los estímulos de su entorno para lograr un cierto equilibrio con él. Estas reacciones eran parte del sistema nervioso y se producían a lo largo de vías nerviosas establecidas. Una de estas reacciones reflejas es la creación de saliva, y lo que Pavlov investigó inicialmente fue la acción de las glándulas digestivas en los perros. Quería analizar químicamente las diferencias en la saliva producidas en respuesta a la comida bajo distintas condiciones. Pero, en sus primeros experimentos, Pavlov notó algo extraño. Había un elemento psicológico en el reflejo salivar de los perros, es decir, comenzaban a salivar simplemente al pensar que estaban a punto de obtener comida. La idea de Descartes sobre la reacción automática resultaba no ser tan simple. Creando reflejos. Pavlov decidió probar una amplia gama de estímulos en los perros para ver qué era exactamente lo que provocaba la secreción de saliva, si no era un simple reflejo automático. Con el fin de que sus experimentos fuesen en tiempo real, tuvo que llevar a cabo una pequeña operación, para que una parte de la saliva del perro saliera por un agujero al exterior de la mejilla y fuera a una bolsa en la que las cantidades producidas pudieran medirse. Pavlov produjo varios estímulos, como el sonido de un metrónomo, timbres, campanas, sonidos de burbujas o de madera que cruje, además de mostrar un cuadrado negro, calor, tocar al perro en varios lugares, o flashes intermitentes de una lámpara. Cada uno de ellos ocurría justo antes de darles comida, de modo que cuando el perro oía, veía o percibía en otra ocasión cierto estímulo, comenzaba a salivar incluso aunque la comida no hubiera aparecido. El simple sonido del metrónomo producía saliva incluso si no había comida a la vista. Fisiológicamente, no había diferencia entre la reacción del perro cuando oía el metrónomo y lo que sucedía cuando realmente veía comida. Para el perro, el metrónomo, más que un plato de carne, llegó a significar comida. Pavlov se dio cuenta de que había 2 tipos de reflejos o respuestas de un animal a su entorno. En primer lugar, el reflejo natural o incondicionado, por ejemplo, la salivación de un perro cuando comienza a comer, para ayudar a su digestión. Y por otro lado, el reflejo adquirido o condicionado, que surge a través de un aprendizaje inconsciente, por ejemplo, cuando un perro comienza a salivar ante el sonido de una campana, porque el sonido equivale al alimento.
El hecho de que los reflejos pudieran inculcarse para que se convirtieran en parte del funcionamiento natural del animal, le hizo comprender a Pavlov que si un animal era realmente una máquina que responde a su entorno, entonces era una máquina muy compleja. Mostró que el córtex cerebral, la parte más avanzada del cerebro, era muy maleable, como lo eran las vías neurales que se relacionan con él. Los llamados instintos podían ser aprendidos y desaprendidos, pues fue también capaz de demostrar que los reflejos podían ser inhibidos o extinguidos, asociando la comida con algo que al perro no le gustase. Ahora bien, Pavlov observó también que había límites para la creación de reflejos condicionados. Con el tiempo desaparecían, o los perros a veces no se molestaban en responder y se quedaban dormidos. Concluyó que el córtex cerebral no puede forzarse excesivamente ni cambiarse demasiado. Parecía que la supervivencia y el funcionamiento adecuado de los perros exigen que se conserve una cierta cantidad de estabilidad en sus conexiones cerebrales. Máquinas avanzadas que responden al entorno. Pavlov observó dos niveles en el modo en que el animal respondía a su entorno. Primero había un neuroanálisis, en el cual utilizaba sus sentidos para descubrir qué eran las cosas, luego una neurosíntesis para establecer cómo algo encajaba en sus reacciones y su conocimiento ya existente. Para sobrevivir, por ejemplo, un perro ha de ser capaz de determinar rápidamente si algo constituye una amenaza o no. Algunos de los experimentos de Pavlov suponían la extirpación de todo el córtex cerebral del perro, algo que actualmente está, en nuestra opinión, correctamente prohibido. Esto convertía al animal en poco más que una máquina de reflejos. Conservaba sus reflejos incondicionados, que estaban firmemente conectados en su cerebro y su sistema nervioso, pero no era capaz de responder a su entorno adecuadamente. Todavía podía andar, pero ante la aparición del más pequeño obstáculo, como la pata de una mesa, no sabía qué hacer. Por el contrario, en el caso de un perro normal, incluso si se produce un pequeñísimo cambio en un estímulo ambiental o algo nuevo, un reflejo investigador haría que el animal irguiera las orejas u olfateara el estímulo. Un perro puede pasar mucho tiempo simplemente investigando para que sus reflejos ante el entorno se actualicen plenamente. Pavlov sabía que los resultados de sus experimentos no solo se aplicaban a los perros. Cuanto más avanzado fuese el organismo, decía, mayor sería su habilidad para multiplicar la complejidad de sus contactos con el mundo exterior, y lograr una adaptación cada vez más variada y exacta a las condiciones externas. La cultura y la sociedad podían entenderse como un sistema complejo de administración de reflejos, siendo los humanos diferentes a los perros solo en la medida en que los reflejos condicionados han superado a los naturales. Mientras que los perros podían desarrollar un conocimiento social y territorial avanzado, como respuesta óptima a su entorno, los seres humanos habían respondido creando la civilización. Las similitudes entre el ser humano y el perro. El capítulo final de Reflejos Condicionados trata de las aplicaciones del trabajo de Pavlov a los humanos. Dado que un ser humano tiene un córtex cerebral mucho más complejo que un perro, el fisiólogo no se fiaba mucho de las interpretaciones de su trabajo. No obstante, observó los siguientes paralelismos. 1. La manera de entrenar, disciplinar y culturizar a los seres humanos no es tan distinta de la manera como se enseña a los perros a hacer cosas. Sabemos que la mejor forma de aprender algo es hacerlo por etapas, del mismo modo que los reflejos condicionados de los perros se realizaban por pasos. Y lo mismo que descubrió con los perros, los humanos tienen que desaprender cosas tanto como aprenderlas. 2. Pavlov tenía un edificio especial insonorizado creado para sus experimentos, pues descubrió que los estímulos externos afectaban la capacidad de los reflejos condicionados. Del mismo modo, la mayoría de nosotros no podemos estudiar un libro si al mismo tiempo están proyectando una película, y nos cuesta volver a ponernos las pilas después de unas vacaciones o incluso de un descanso de la rutina. Como en los perros, las neurosis y la psicosis se producen como consecuencia de una estimulación exagerada que no puede incorporarse adecuadamente en el pensar y el reaccionar actual. 3. Las reacciones de los perros no podían predecirse.
Pavlov recordaba que una de las famosas inundaciones de Petrogrado afectó los barrios en los que se desarrollaban los experimentos, y pudo observar cómo algunos perros se excitaban, otros se aterrorizaban y otros se retraían. De la misma manera, señalaba, nunca podemos predecir cómo reaccionará emocionalmente una persona ante, por ejemplo, un insulto o ante la pérdida de un ser querido. Estas reacciones parecían reflejar las dos reacciones psicológicas habituales ante un shock, reconocidas tanto en perros como en humanos, la neurastenia, fatiga, retirada, inmovilización, y la histeria, excitación neurótica. Con el último punto, la conclusión de Pavlov fue que la evolución ha asegurado que no podamos no reaccionar ante un acontecimiento importante, de algún modo tenemos que hacerle frente. Para recobrar al final una cierta estabilidad, tenemos que incorporar lo que hemos experimentado. El fenómeno de luchar o huir ante una amenaza es la manera que tiene el sistema nervioso de autoprotegerse a corto plazo. A largo plazo, el hecho de haber tenido una reacción asegura que podemos volver a un estado de equilibrio con nuestro entorno. La posibilidad de cambiar nuestros patrones culturales. Pavlov vio el córtex cerebral como una complicada centralita en la que grupos de células eran responsables de distintos reflejos. Siempre había espacio para que se crearan más reflejos, pero también capacidad para modificar los existentes. Sus perros ciertamente poseían características automáticas, pero al mismo tiempo sus reflejos y reacciones eran cambiantes. ¿Qué implicaciones tiene esto para los humanos? Aunque la mayor parte del tiempo vivimos a través de hábitos o prejuicios culturales, estamos en condiciones de cambiar nuestros patrones culturales. Somos tan susceptibles de ser condicionados como cualquier animal, pero al mismo tiempo tenemos también la capacidad de romper nuestros propios patrones, si en última instancia no coinciden con nuestros intereses. A través de la retroalimentación, a partir de nuestro entorno, aprendemos qué respuestas son efectivas para la vida y cuáles no. La investigación de Pavlov tuvo un impacto importante en la escuela de psicología conductista, que sostiene que los seres humanos nos diferenciamos poco de los perros, ya que tenemos reacciones predecibles a los estímulos y podemos ser condicionados a ciertas clases de conducta. Para el conductista radical, la idea de libertad es un mito. Según los estímulos que se introduzcan en una persona, se producirán determinadas respuestas en forma de actitudes o conductas. Ahora bien, las observaciones del propio Pavlov parecen contradecir esto. Por ejemplo, observó que muchas de las reacciones de los perros no podían predecirse. Incluso una vez producido el condicionamiento, había lugar para que se expresara la personalidad canina de cada uno. Dada la mayor amplitud de nuestra corteza cerebral, ¿no es lógico pensar que tendremos mucho más espacio para una expresión diversa en tanto que respuestas al entorno? Reflejos Condicionados tiene un estilo muy denso y científico. Al reflejar su amor por los hechos empíricos, el orden y la disciplina, el científico ruso no permitía que se entremezclara su personalidad. No obstante, fue una figura fascinante. Aunque crítico con el comunismo, alcanzó notoriedad después de la revolución bolchevique, con Lenin transmitiendo por decreto que la obra de Pavlov era de gran significado para las clases trabajadoras del mundo entero. Dada su desconfianza de las exigencias del tema, es irónico que el nombre de Pavlov se haya asociado con la psicología. Centrarse solo en las reacciones fisiológicas medibles era casi el enfoque opuesto al freudiano, consistente en sumergirse en los impulsos y deseos internos, pero esa elección permitió que la psicología se apoyara en un terreno científico más firme. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.